preguntamos si no era demasiado pronto hacer una lista de presidenciables, pero no. Hace 2 años, Álvaro, en septiembre del 2023, se dio a conocer la candidatura de Xóchitl Gálvez y luego 2 días después la de Claudia Sheinbaum. Hace 2 años, yo creo que es tiempo suficiente. Sí, parece prematuro que con 5 años de anticipación estemos ya elaborando una lista de presidenciables para el 2030. No solamente de Morena y sus aliados, sino también de la oposición y otros que están moviéndose por fuera de los partidos políticos. Pero sí tiene sentido. Bueno, armamos una primera lista y la vamos a ir actualizando cada año. Es una primera lista de presidenciables. Así que, pues, a ver, ¿usted qué opina? Y el próximo jueves 4 de septiembre le presentamos el primer bloque. Son 18. Y está interesante. Está muy interesante. Los esperamos. Pues sí, nadie quiere hablar aquí y ahorita apenas les da uno cuerda y a veces el problema no es que hablen, sino ya que dejen de hablar, ¿no? A ver quién se calla. Le damos la bienvenida a este martes en Radicales porque lo decía yo, lo decíamos Héctor Alejandro, sin regateos, vivimos días históricos y lo que pasó el día de ayer tiene un enorme significado. No solamente en cuanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que comienza una nueva etapa con la consumación, ahora sí, de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Ya rindieron la protesta constitucional. De no haberlo hecho como tramaba Alejandro Moreno Cárdenas y él y sus porros, hubiera estado en la ilegalidad. Entonces, ayer se materializa ese anhelo de transformar o de comenzar la transformación del Poder Judicial de la Federación. Pero también ayer tuvo lugar otro hecho inédito. Por primera vez una mujer presidenta de México rinde su informe de gobierno. Es la primera vez. ¿Cómo será la primera vez el próximo 15 de septiembre que una mujer en toda la historia del no solo México independiente, sino del México virreinal y prehispánico, va a dar el grito de independencia? Bueno, el grito de independencia de 1910 para acá, 1810. Pero también el Congreso ayer celebró la sesión de Congreso General, el inicio de la legislatura, y son los 3 poderes del Estado que dice la oposición están ya capturados por Morena y que eso implica en sí mismo la destrucción de la República, la destrucción de la dictadura. Y yo pienso que es importante, si a ustedes les parece, Dani, Meme, Héctor Alejandro, discutir si efectivamente en México vivimos una democracia o hay una dictadura o hay indicios de que efectivamente hay una destrucción de la República y hay el inicio de una tiranía. Lo digo sin ironía, porque también es importante examinar el discurso opositor, sí, con toda seriedad y con toda responsabilidad a la luz de los hechos. Entonces, pues sea usted bienvenido a esta mesa de radicales y, por supuesto, ¿con quién empezamos? Porque nadie quiere de pronto comenzar. Sí, dice que Dani no. Los 3 me ven a mí. Pues es sí. Que es por la izquierda. Sí, pues sí. ¿O quieres que es por la derecha? No. Prefiero que sea por la izquierda. Ahí está. Sí. Eso. A ver. No fui yo. Fue un complot. Así como el burril de Alito. Es el de fin de semana. A ver, analizarlo con seriedad, mientras de aquel lado hay veces que no son serios, ¿no? Que no se toman su papel de oposición con esa seriedad con la que vamos a intentar analizar este caso de la oposición. Primero, también decir que hay una contradicción gigantesca. No se terminan ellos ni siquiera de poner de acuerdo de si ya viene la dictadura, de si ya estamos en la dictadura, de si
ya murió la democracia en 2018 o si va a morir apenas, o si ya mero y si ya estamos agonizando, ¿no? Dijeron que murió en 2018 cuando llegó López Obrador, que también la democracia, que la dictadura ya empezó con las reformas de López Obrador. Apenas Aguilar Camín, pasada la elección judicial, dijo que ya estábamos en la dictadura germinal. Entonces, de entrada, aunque hemos escuchado durante muchos años y que de la famosa dictadura o la idea de que ya somos Venezuela, de que ya se capturó la democracia como tenía hoy Reforma en su portada, de todo el poder para un solo partido, pues ni siquiera el discurso de la oposición termina de ser consistente en eso, ¿no? O sea, no sabemos bien a qué dictadura nos estamos enfrentando cuando uno de los principales líderes de la oposición dice que estamos en una dictadura y postea en sus redes sociales su foto jugando tenis, ¿no? Entonces, Alejandro Moreno Cárdenas, que ahorita por los hechos que se dieron la semana pasada en el Senado, en la sesión permanente, pues viene mucho a colación esta figura, ¿no? Primero, pues decir que Alejandro Moreno Cárdenas es como ese hijo perfecto del priismo, ¿no? Es macho, es violento, es corrupto, es cínico, entonces pues termina por reflejar muy bien lo que es el partido. Por eso digo que es como su hijo, el hijo perfectamente fabricado, que el mejor hijo del PRI. Pero termina también por reflejar a una gran parte de la oposición, ¿no? Que son capaces de decirnos, oye, no, es que esta dictadura está tremenda y ya hay que ser la resistencia, esto y aquello, apostando a que no nos acordamos ni siquiera lo que pasaba en la administración de Peña Nieto, y más atrás, pues mejor ni hablamos, los hechos atroces, por ejemplo, de la guerra sucia. Eso es el PRI, ¿no? Y eso siempre hay que recordarlo. Bien, otra figura también por la que estábamos platicando este asunto, que es lo de Alessandra Rojo de la Vega, ¿no? Que protagoniza esta marcha, ella sí la bautiza como la Resistencia, el pasado domingo, que junta a los mismos, a otros rostros de esta oposición, que es Claudia X González, Margarita Zavala y Xochitl Gálvez. Suena como a chiste, ¿no? De eso de entran a un bar Claudia X González, Xochitl Gálvez y Margarita Zavala, ¿no? Y, o sea, son figuras que durante todo este tiempo no han salido de lo mismo, ¿no? De esta idea de dictadura que no sabemos si va a empezar, si ya empezó, si es germinal, ¿no? Entonces, así de esa calidad es lo que se está gestando en la oposición, pero desde hace ya 7 años. O sea, la brújula la traen perdida ya desde hace bastante tiempo. El domingo veíamos las imágenes otra vez, pues con esos mismos ingredientes, ¿no? De las movilizaciones del priismo, que es jalar gente a hacer pase de lista, que es llevar gente acarreada, pues lo mismo de siempre. Pero ya tienen la gente, ya se visten de blanco, también como les encanta marchar de blanco desde hace muchos años, pero les sigue faltando el plan, ¿no? El pequeño detalle. Y lo que demuestra que han aprendido pocas lecciones y que se han puesto a razonar muy poco sobre lo que tienen enfrente, el problema que tienen de fondo, porque en 2024 también lo que fue muy evidente era la ausencia de plan. Ahí tenían incluso a los intelectuales, ¿no? Esta foto de cómo arropan a Xochitl Gálvez, todos los letrados de este país. Pues qué bueno que tengas a los intelectuales, tienes a los medios, tienes los políticos, tienes tu fenómeno, Xochitl Gálvez. ¿Y el plan dónde está? ¿No? El plan no puede ser odiar a Morena, el plan no puede ser odiar a López Obrador, de eso no se gobierna. O, no sé si se pretenden, pero pues de eso no se gobierna. Entonces, yo lo dejaría aquí de entrada, de que han razonado muy poco sobre el diagnóstico de su gran problema que los hace caer en el abismo desde el 2018. ¿No? O sea, los vemos como hace 7 años, perdidos. Estoy de acuerdo, están como en un pedo de congeladora. Creo que nos quedamos un poco y rescato los discursos de Alejandro Moreno Cárdenas, el de la propia Alessandra Rojo de la Vega, el de varios personajes que al final del día están en la misma burbuja y coinciden en lo mismo. Nos vamos a convertir en Venezuela, ¿no?
El de Alito es nos vamos a convertir en Venezuela. Hace 25 años. Nada más. Es un cuarto de siglo. Nada más, o sea, no les ha funcionado en tanto tiempo, pero lo seguimos utilizando y lo seguimos escuchando. Después de nos vamos a convertir en Venezuela, está el discurso de somos la resistencia. ¿La resistencia a qué? O sea, ¿a qué se están resistiendo? ¿Cuándo? Y ahí voy a la parte más emblemática. En esta marcha que se convoca el fin de semana, a mí lo que me pareció muy curioso no solo fue que fueran de blanco, sino que iban de blanco y guinda. Y había personas a las que les preguntaban los reporteros, ¿no? De por qué vienen y demás. Y hubo gente que dijo que iba a apoyar a la presidenta de México en la marcha de la resistencia. No, bueno, es que Alexandra Rojo de la Vega está ya desde ahora es presidenta de México. Es que, pero ¿Qué te pasa? yo sé que me sí, es que ya es que a ver, La nueva Xochitl Gálvez. le estaban, ya también lo dijo Héctor de Mauleón, si no estoy mal, que es el nuevo fenómeno. Sí, pero a lo que iba yo un poco es, hay gente a la que sí engañaron, o sea, hubo gente a la que sí engañaron y que creyó que iba a ir a una manifestación para apoyar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo decían tal cual. Hubo gente a la que le preguntaban y la gente decía, yo no sé a qué vengo, ¿no? Lo que mencionabas un poquito, pues es que a mí me dijeron que pasara, me pasaron lista, al final hubo gente de, pues sí vengo porque si no me van a quitar mi apoyo o no me van a dar el apoyo que me está dando la alcaldía y pues mejor vengo, pero al final voy a votar por Morena. Y todo eso sí lo dijo la gente, se lo iban preguntando. Por supuesto que hubo gente de manera legítima que se unió a la manifestación y que está en contra, totalmente de acuerdo. El propio Claudio X González que aparece en los mejores eventos, ¿no? Claudio X González presente siempre en los mejores eventos, siempre, nunca falla, es como el sello. Es como ese meme de Spider-Man, en donde está sí por México, todo lo que han hecho y todos señalándose unos entre otros, ¿no? Al final siempre es Claudio X González. Entonces, creo que el sello ha sido ese. Están reciclando. Y si no han entendido que no funciona, yo no sé cómo lo van a entender. Ya no solamente es reciclar. Así como en su momento utilizaron el nombre del presidente López Obrador, los programas sociales, el Partido de Acción Nacional dijo, no, nosotros lo hicimos primero. O sea, están utilizando todo lo que sí está funcionando, pero que ellos nunca hicieron. Pero no veo un proyecto alternativo de nación. No veo, y no lo hemos visto en 7 años, no hemos visto una propuesta, no hemos visto nada. Vemos las mismas estrategias golpistas, porriles, del PRI. Del PAN ves las mismas estrategias de mentir, de treparse y demás, pero al final del día creo que aquí el PRI es el que está intentando resurgir de manera muy forzada con estas estrategias pues golpistas, porriles, del discurso de hace 20 y tantos años, del que no conocen, y solo como para levantarse otra vez en esta ola y decir, aquí estamos presentes los priistas. Sumaría la manifestación de apoyo a Alito Moreno. Esa también, la de Alito. La marcha convocada de Alito para apoyar a Alito, encabezada por Alito, a la que le preguntaban también a la gente, y la gente decía, no, nosotros venimos a marchar porque nos prometieron programas para el campo y no hubo. Y Alito, ¿qué figura ahí? ¿Quién sabe? Entonces, volteamos otra vez a ver que ni siquiera con mentiras o engañando a la gente llegan a hacer un proyecto real. Creo que, y de manera legítima, la gente merece una mejor oposición. O sea, estamos en un punto en el que, claro que es necesaria una oposición, por supuesto que es necesaria una oposición, pero eso que tenemos no es una oposición. Lo que estamos viendo son intentos desesperados por mantenerse en el poder. Son intentos desesperados por escalar en el poder. No vemos que tengan vocación de servicio, que tengan una vocación real de decir queremos hacer las cosas. Y es muy sencillo apelar al discurso, a la narrativa de la dictadura. Es muy sencillo apelar a la narrativa de estamos en un Morena autoritario, mientras lo siguen diciendo, entrevistados por los medios de comunicación, en todas las televisoras y en todas las radiodifusoras, y mientras siguen hablando, hablan de censura mientras lo seguimos escuchando. ¿Cuál censura? Hablan sobre me quieren censurar, soy víctima. La propia Lili Telles, de la que hemos hablado, dice exactamente lo mismo, y lo dice en los medios de comunicación, respaldada y resguardada por el fuero constitucional que les da tanto a ella como a Alejandro Moreno Cárdenas el ser senadores de la República, por plurinominales además. Entonces, creo que se nos ha olvidado y creo que hay que poner esos acentos sobre la mesa. En el caso particular de Alejandro Moreno Cárdenas, yo no sé con qué cara habla de dictadura cuando él realizó un procedimiento interno en el PRI para reelegirse de manera básicamente indefinida y donde priistas de toda la vida se terminaron saliendo del PRI. O los echó. Él echó a varios priistas, a los que se atrevían o a los que no se atrevían, a los que aceptaban ser embajadores como Quirino Ordaz,
Omar Fayad, los terminaba corriendo porque no estaba de acuerdo en que fueran. O a los que no aceptaron embajadores, pero se oponían a él. Los terminó corriendo. Beltrones, por ejemplo. Por ejemplo, Beltrones. ¿Qué tipo de dictadura, o sea, de qué dictadura está hablando Alejandro Moreno Cárdenas cuando tendría que estar viendo la que tiene en casa, ¿no? Bueno, pues ya que estamos en este escabroso asunto de Alejandro Moreno, bueno, yo estaba viendo el titular de ayer del periódico Reforma, que era Todo el Poder, algo así. Perdón, Todo el Poder. Parece más canción de Molotov que un ejercicio periodístico. Pero a mí me parece que hay elementos para hacer una analogía. Cuando hace más o menos 2-3 años, algunas voces públicas, yo no diría necesariamente intelectuales, empezaron a hacer acusaciones, algunas veladas, algunas más directas, de que López Obrador y la 4T eran el fascismo, ¿no? O sea, el fascismo, que hay que decirlo, para que haya fascismo es necesario siempre que haya dictadura. Sin dictadura no hay fascismo. Entonces, nos decían esto, hay fascismo, y hacían una serie de elucubraciones mentales para tratar de decir que había fascismo en México, ¿no? Casos como Mauricio Merino, Solange Márquez, Pablo Iriart decían, no, es que México está aposentándose en el fascismo o algo así. Y a mí me parecía algo tremendamente irresponsable, no solo anticientífico, antiintelectual, sino irresponsable, precisamente por una cuestión sencilla. La primera es que aquí ya hemos dicho qué es el fascismo, que es un sistema político absolutamente elitista donde se tiene una visión supremacista de la sociedad y se asume que los que están encima de esa pirámide tienen derecho de excluir, incluso desaparecer a aquellos que están debajo de la pirámide social, ¿no? En este imaginario violento. Y bueno, y estas condiciones de jerarquía se tienen que dar por condiciones no escogidas, como razones de etnia, clase, género, nacionalidad, etcétera. Entonces yo decía, bueno, esta gente está viendo fascismo, quién sabe en cuántos sueños o en cuántas elucubraciones, pero uno voltea a ver al panorama internacional y te y observas que hay, por ejemplo, alguien como Netanyahu, que con un discurso supremacista religioso está cometiendo un genocidio, donde hay hasta este momento más de 60,000 personas asesinadas y 150,000 mutiladas, heridas. Tienes un caso como el de Argentina, donde un personaje llega al poder y regresa a la institucionalidad, capacidades policiales para reprimir. En el único país que en la segunda mitad del siglo XX había logrado castigar a sus dictadores después de los juicios de 1985. Es decir, estamos ante personajes que abiertamente tienen prácticas que ya podríamos calificar de fascistas, y te asomas a ver cuáles son los argumentos de los mexicanos, de estas voces mexicanas para decir que López Obrador es fascista. Pues es que una vez dijo que no sé, que al diablo las instituciones. Esa falta de solvencia intelectual es exactamente la misma con que hoy se acusa que hay una dictadura. Entonces, yo creo que tenemos que observar la única fuente de legitimidad de las opiniones políticas, que son los hechos. Es más, en este momento ni siquiera es necesario observar el panorama internacional para buscar qué ha sido un sistema autoritario. Podemos asomarnos a la propia historia de México, donde el partido que hoy dirige Alito, en su momento fue un partido que desaparecía, que reprimía, que cooptaba, que ninguneaba, que desplazaba de la competencia política a las oposiciones, y nos van a decir ahora estos señores que estamos en una dictadura. Bueno, sobre eso me extenderé en mi siguiente intervención. Cierro con esto, ¿no? A mí me pareció fascinante lo que dijo Alito, que México estaba en una dictadura votada, o dictadura desde las urnas, algo así. A raíz de las cosas que se han dicho, presuntamente por supuestos intelectuales, que estamos en pongamos esta frase, ¿no? De dictadura desde las urnas.
está también la de que estamos en un autoritarismo competitivo, que estamos en una regresión antidemocrática, en una regresión autoritaria, en una regresión contramayoritaria. ¿Quién sabe cuántas paradojas conceptuales ponen? Estos, que me parece la mejor manera de definirlos, son los intelectuales sin inteligencia. Yo creo que ya es momento de decirles así, porque no es posible que, si tenemos ejemplos claros de cosas indeseables como son el fascismo o el sistema autoritario que sí tuvimos en México, que caigan en esta farsa antiintelectual de acusar de dictadura a algo que no lo es, lo cual no solo es anticientífico, sino una falta de respeto para aquellos que sí han padecido una dictadura. En México no hemos padecido realmente una dictadura desde la de Porfirio Díaz. Ha habido un régimen autoritario también por características muy peculiares de nuestro país, por un presidencialismo exacerbado. Un presidencialismo que en México está en la propia Constitución. Y ha habido presidentes que han sido más represores que otros. No retrocedamos, como decía Daniela Barragán, a las matanzas del gobierno de Luis Echeverría, cuando todas las instituciones del Estado, de manera ilegal, asesinaban, torturaban, desaparecían a mexicanos por razones políticas. No retrocedamos tampoco a la matanza del 2 de octubre, que asfixió un movimiento que pedía libertades en nuestro país. No, ubiquémonos hace no mucho, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Todo el poder, como han estado y van a seguir estando diciendo la derecha, en realidad se consumó en el Pacto por México. Uh-huh. El Pacto por México era todo el poder. El Congreso no discutía nada, el Congreso aprobaba, porque le llegaban sencillamente los dictámenes elaborados por un grupito. Y la primera reforma que aprobó el Pacto por México fue la reforma educativa, capricho de Claudio X González. Fue el Pacto por México el que creó el Instituto Nacional Electoral solamente para escriturárselo a Lorenzo Córdoba y al grupo de José Woldenberg, que es el grupo de Héctor Aguilar Camín. El Pacto por México privatizó el sector energético con un fanatismo neoliberal autoritariamente. No se permitió levantar la voz a los opositores. El Pacto por México y el gobierno de Enrique Peña Nieto en buena medida emblematizan efectivamente todo el poder. La exclusión a la izquierda, de la izquierda, el autoritarismo de no escuchar nada. Ahora se asombra Alejandro Moreno Cárdenas que se custodie el recinto del Senado. Huyeron diputados, senadores, para aprobar la reforma educativa y se escondieron, se atrincheraron en el ex hipódromo de las Américas. Yo creo que no hay que retroceder efectivamente tanto para hablar de cuáles son libertades y cuáles son autoritarismos. Rápido, estaba pensando en cuando Peña Nieto tomó protesta, cercaron todo San Lázaro. Uh-huh. Bueno, mataron ahí. Hubo hasta disparos con balas de goma que dieron en el rostro. Por lo menos a un joven fue asesinado por el gobierno de Enrique Peña Nieto que iniciaba por razones políticas. Por razones políticas. En efecto, yo diría, y a reserva de desarrollarlo un poco más, a ver, vamos a evaluar realmente con seriedad si en México tienen vigencia las libertades y derechos que consagra la Constitución. ¿Hay libertad de expresión? ¿Alguien de los que están en los medios ha sido acallado? ¿Hay un periodista en la cárcel que no sea de pronto algunos excesos de gobernadores? Sí, de estados. Sí, eso también hay que discutirlo. Pero hay alguien, Carlos Loret de Mola, puede decir que a él
lo acallaron por órdenes de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum o de cualquier servidor público? ¿Por qué no ha dicho? Pues porque no es cierto. Además de otras cosas. Pero, ¿tiene vigencia o no la libertad de expresión? Bueno, se insulta, se miente sistemáticamente. En todos los espacios, ¿eh? Pues si nomás todos los espacios los tiene la derecha, por favor. Bueno, ¿alguien los acalla? No. Libertad de manifestación. Bueno, junta más mi tía Petra que Alito, pero marchó el jueves, cerró Paseo de la Reforma y pasó y cerró el cruce con Bucareli. ¿Quién le impidió esa manifestación? Ejerció un derecho, Claro. nos guste o no, él. La alcaldesa, que no le dice nada a nadie más allá de la Ciudad de México, la señora, pero tiene un proyecto y tiene derecho a convocar, a hacerse llamar la resistencia. Bueno, y van ahí los mismos de siempre, cada vez menos, más descoloridos, con sus playeras rosas que ya son casi blancas. Bueno, ¿alguien se los impidió? Nadie. Nos quieren callar. Más bien entre ellos ya hasta se hartan de tan hablantines que son. ¿Tienen vigencia la libertad de asociación? Está formando un partido el ex secretario ejecutivo del INE con los residuos, las rebabas del PRD y del PRIAN. Es un PRIAN chiquito. Lo están formando. ¿Hay libertad de asociación? Sí, y hay muchos que quieren hacer un nuevo partido político. ¿Hay libertad de reunión? Sí, se reúne cada quien donde puede. Y por último diría yo, en México hay problemas, muchos. El problema de la violencia y de la inseguridad sigue siendo un problema importante. Sigue siendo importante el problema de darle atención a toda la salud, a toda la población. Sigue siendo un problema, efectivamente, el que haya educación de calidad, mejor educación en nuestro país. Sí, ¿alguien identifica un conflicto social realmente en el país? Más allá de los problemas que tienen mexicanos por escrituración pero conflicto social en México no hay. Entonces, a la hora de valorar si en México vivimos en una democracia o en un régimen autoritario o dictatorial, yo pienso que es importante evaluar si tienen vigencia o no las garantías que consagra la Constitución. La justicia no tenía vigencia. Hoy está a prueba este nuevo Poder Judicial y la Suprema Corte. Yo hasta aquí lo dejo. Sí, eso, y lo comentamos hace como unos 2 programas, de que ya apenas instaurada la Corte se le tiene que tratar con el mismo escrutinio que como estábamos con la pasada Corte, ¿no? Con Norma Piña y amigos, o sea, el mismo, para ver cuántos resolutivos van a presentar, cómo van avanzando en los pendientes, que se haga efectiva lo de toda la austeridad, que sea efectivo todo lo del cuidado del dinero que se les asigna, que efectivamente ya no haya privilegios, pero el escrutinio ahí tiene que mantenerse igual, ¿no? Y pues ahí... En ese sentido, haciendo un paréntesis, Dani, hoy Reforma publica que los ministros fueron a este restaurante, uno de los más caros de México, que es Au Pie de Couchón, que está en el Presidente Intercontinental, en el Hotel Presidente Intercontinental. Hay que tomar con reserva, en primer lugar, si eso es así. No es la primera vez que con el afán de la lógica, con la lógica política y no en la lógica periodística, se publica algo así. Hay que hacerlo. De ser cierto, es un muy mal mensaje, porque ayer fue un día de muchos simbolismos, y que el mismo día se remate con una cena en un restaurante de postín contradice de entrada los simbolismos del día. 100%. Pero hay que tomarlo como reserva. Cierro el paréntesis. Porque no, justo de eso también
revisando todo lo que se estuvo generando de contenido ayer en la prensa, sí está generando mucho este juicio a ojo de buen cubero, por decirlo, de los artículos que portan. Ayer por segunda ocasión salió que Hugo Aguilar estaba usando unos zapatos Ferragamo de 17,000 pesos. Ya había sido desmentido, pero solamente porque se parecen, otra vez lo volvieron a subir y ya así de, sí, la austeridad, pero con sus zapatos cuando no son esa marca que es costosísima, no era. Pero sí creo que se está como apostando por subir muy de bote pronto ese tipo de contenido, haciéndolo pasar por periodístico, y sí, justo para sumar a lo que al apunte que hacías del periódico Reforma y lo de esta cena en Polanco, a reserva de que se confirme. Pero bueno, siguiendo con eso, el tratamiento que se le dio a lo de la Corte el día de ayer termina por pintar a otra parte de la oposición, que son los medios de comunicación, ¿no? O sea, viendo a gente burlándose de lo que ocurrió el día de ayer con estas ceremonias de bastones de mando, que si para muchos todavía son como, a lo mejor todavía uno no las siente como propias, no se siente identificado, no terminamos de entenderlas, pues bueno, ahí en lugar de empezar a hacer juicios de que se fueron a pedirle permiso que a la Pachamama, o no recuerdo qué portada tenía, El País hoy decía, se encomiendan a Quetzalcóatl los nuevos ministros, o sea, más allá como de hacer las burlas, pues también el periodismo puede explicar, ¿no? Puede darse esa oportunidad de explicarle a la gente qué es esto, si amerita. Se ha deliberado el prejuicio y la burla, ¿no? Burla. Sí, y la burla. Que mucho tiene que ver con el racismo y con el clasismo. Exactamente. Entonces, vemos como todo este tratamiento de que el indito, que fue incluso algo que empezó a manejarse en redes sociales refiriéndose al ministro presidente de la Corte, y pues nos regresamos a esto, ¿no? Que la oposición, políticos y medios de comunicación pues como que se apantallan con muy pocas cosas, ¿no? Ahorita piensan que con lo de la llegada de la nueva Corte ya van a poder tener una nueva trinchera de resistencia, de crítica, pero caen en eso, en decir que es indito, en decir que en burlarse de los simbolismos que para algunos son algo sagrado. Entonces volvemos al otro, están ahora apantallados con Alessandra Rojo de la Vega, les pasó con Xóchitl Gálvez, no aprendieron, están apantallados con el INE no se toca, iban muy bien, ya también lo deshicieron, no estaban apantallados con Claudia X González, pues ya el señor de las 1000 batallas perdidas, pues ya también va para abajo. Entonces siempre, incluso se emocionaron con Alejandro Moreno Cárdenas diciendo todos somos Alito, ¿no? Y que es una belleza, también son de esas joyas que ha regalado la oposición. No les rompas la ilusión, Dani. Es comedia involuntaria, muy agradecidos estamos. La verdad, uno pensaría que el límite era el todos somos Loret, pero no, el límite es el todos somos Alito. No, y puede haber otro más. Puede haber peor. Sí, puede haber peores. Sí. Claro, yo ya nos apostemos. Apostemos. Híjole, ¿cómo te encanta apostar? Pero, o sea, van rompiéndose, van superando sus propios límites. Y, o sea, pero de todo lo que tienen, de todos estos chispazos que les encantan, pues nada termina por avanzar, ¿no? O sea, esto de la Corte, en lugar de redituarles de generar una crítica o por ejemplo lo de los acordeones que le están llamando la Corte del acordeón, ¿no? Que porque los que estaban en esos acordeones que se repartieron son los mismos que ganaron, tampoco terminan por concretarlo bien, ¿no? O sea, en lugar de decir, a ver, ¿quién fue quien estuvo repartiendo eso? Porque esa es una pregunta muy válida. Desde mi punto de vista, esos acordeones, no los que la gente hizo y con los que entraba a votar, que escribía a mano y que hizo, que se reunió, que estudió, no esos, sino los que eran del tamaño de una tarjetita, muy bien impresos, que fueron distribuidos de manera masiva. O sea, ahí sí cabe una duda que la oposición, pues no sé por qué, pero pues no la utiliza. O sea, ¿quién imprimió eso? Y si el INE dice, no es que no podemos saber, ¿cómo de que no podemos saber? No, o sea, en lugar de apegarse a dudas que pueden llevar a casos importantes, por ejemplo, yo sí quiero saber quién mandó a imprimir todos esos acordeones. Todos los mexicanos merecemos saber quién mandó a imprimirlos. Pero no están así, sí, el indito haciendo sus rituales de la Pachamama. No, o sea, es como el dejar ahí botadas ciertas luchas que podrían ayudar a la gente, con los que se podría identificar la gente,
pero, por ejemplo, sale la encuesta de ENCOL el día de ayer, donde está este apartado de por filiación partidista quienes aprueban a la presidenta. El 60% de los panistas aprueban a la presidenta, de los priistas también, incluso de los de Movimiento Ciudadano aprueban a la presidenta. O sea, realmente les importa más bien hacer la burla clasista, hacer la burla del físico, seguirse con sus estereotipos, seguirse con su racismo, en lugar de decir, bueno, a ver, ocupemos las fallas reales, como lo apuntaba Álvaro, de lo de la inseguridad, lo que les comentaba Raquel Buenrostro, tuvieron toda esta batalla por lo de los medicamentos para pacientes con cáncer. ¿Qué dice Raquel Buenrostro? Bueno, las farmacéuticas estuvieron escondiendo los medicamentos. O sea, eso es bárbaro. ¿Pero qué hicieron? Utilizaron eso como la gran bandera política. Incluso alguien, uno de los que estaba de activista y quiso contender por la candidatura presidencial de la oposición, que bueno, nada, no tuvo nada de democrática ese proceso. Pero o sea, se han dejado guiar por lo más obvio, por lo que no les funciona, cuando han tenido en sus manos pues buenos elementos para poder hacerle un frente decente al gobierno, y lo han dejado ir. Sí, y aparte, ahorita que mencionabas eso, ya sabemos que a la oposición no le preocupa atentar hasta contra la vida. Con tal, y ese tema de los medicamentos es emblemático. De hecho, en la administración pasada, yo recuerdo, se revela como uno de los lotes de estos medicamentos contra el cáncer estaba contaminado y acabó con la vida de varios pacientes de cáncer, y eso lo escondieron desde Cofepris en la administración de Enrique Peña Nieto. Se mantuvo ahí escondido hasta que llega y sale y empezamos a discutir, y para muchos no fue tema el que un lote contaminado de una de estas empresas que había sido favorecida por sobre todo por el gobierno priista, había matado personas porque no tuvo control y porque Cofepris tampoco le puso control, ni mucho menos. O sea, esas cosas, los medios de comunicación han sido cómplices, porque son las que por obligación periodística tendrías que estar informando, y fueron contados, fueron más sobre todo los periodistas realmente comprometidos con la verdad los que lo sacaron, pero también el poder político lo aplacó, ¿no? Y creo que ese ha sido uno de los emblemas. En el caso de la Corte, hay muchas cosas que vamos a señalar, muchísimas. ¿Por qué? Porque es un proceso. Porque va a tomar también decisiones, muchas que no nos van a gustar. Claro. También hay que prepararnos para eso. Por supuesto. No se trata, o sea, hay algo que decía Hugo Aguilar, y ahí es donde uno dice, es que eso se tiene que cumplir. No va a ser una Corte que favorezca a alguien, tiene que ser una Corte que haga lo que manda la Constitución, que interprete conforme a lo que dicta la Constitución, y que eso significa interpretar y resolver actos de autoridad, así como también reformas que podrían no estar bajo los lineamientos. Estamos esperando una Corte que actúe de esa manera. Y a mí hay algo que, regresando a la complicidad de los medios de comunicación, hay algo que decía el ministro presidente Hugo Aguilar, y es que van a ir por estas pensiones de los ministros en retiro. Y ese ha sido un tema que duro y dale, los medios han cuestionado a la presidenta, porque aquí particularmente tenemos dos, a Arturo Saldívar y a Olga Sánchez Cordero. Entonces, el revisar esas pensiones, los medios de comunicación han estado duro y dale de por qué no bajamos esas pensiones, por qué no bajamos esas pensiones, por qué no bajamos esas pensiones. La presidenta en algún punto dice, porque pues la reforma se mantuvo bajo los límites de los que estaban antes, pues ya se quedaron como estaban, y los nuevos pues ya entrarán con nuevas prestaciones y con una nueva lógica, y se había mantenido ahí. Pero cuando dice Hugo Aguilar, vamos también a revisar estas pensiones y demás, yo no he visto a los medios de comunicación sacar una duda que ellos al menos tenían, porque estuvieron duro y dale, pero no lo mencionan. Pero es que solamente se la querían quitar a Saldívar. Exacto, no, solo a Saldívar. Ya no lo mencionan, pero nada más. Entonces ya no lo mencionan, no lo dijo Hugo Aguilar, y ellos, miren así. La nota es que el bastón de mando, que los medios tendremos que estar explicando por qué el bastón de mando en el Poder Judicial, cuando tendría más sentido con un expresidente municipal, etcétera, etcétera. Inclusive, si como muchos han dicho, eso comenzó con López Obrador. No, esas ceremonias han sido capitalizadas por buenas o malas razones desde hace muchos años por los presidentes de México. Su ídolo, Felipe Calderón, hasta con su mujer le dieron el bastón de mando. López Portillo, Carlos Salinas, Salinas, que es otro ídolo, y muchos,
otros presidentes, perdón por la interrupción. Pero justamente esa es la parte donde dices, ¿dónde queda la memoria? Parece que queremos un poco de amnesia selectiva. Aparte es amnesia selectiva. Hay cosas que quieren que se nos olviden y otras cosas que sí queremos estar recalcando y recalcando y recalcando. Porque exacto. Manipuladores. Exacto. Refiriéndonos específicamente a los medios corruptos. Sí. Suéltalo. No, claro, yo los he dicho siempre. Yo no tengo ningún problema para decirle los corruptos periodistas y medios. Porque están bajo una agenda y están bajo una agenda que saca los cheques y los cheques vienen, el que paga manda. Entonces, sí, a unas cosas nos callamos y otras cosas sí las decimos. Ahí es donde ves, y me encanta porque son los mismos medios que dicen nosotros somos neutrales. ¿Las neutrales de dónde? Nosotros somos objetivos. ¿Cuándo? No soy ni de izquierda ni de derecha. No soy ni izquierda ni de derecha. Sí. Soy de... Ay, ya, por piedad de Dios. O sea, es ahí en donde volteas y dices, a ver, vamos a ser críticos, tenemos que ser críticos. Hay muchas cosas que cuestionar y vendrán muchas cosas que cuestionar. Pero la oposición se está centrando ni siquiera en lo que sí es cuestionable. Regreso a esa encuesta de Encol cuando vienen de la oposición. En promedio, el 60% de personas que se identifican con algún color de oposición, llámese PRI, PAN, PRD, no, perdón, PRI, PAN, Deja descansar a los deja descansar, amén, PRI, PAN o MC, cualquiera que se identifique con ellos, el 60% está de acuerdo con lo que está haciendo la presidenta de México. Y la oposición, por ejemplo, sale hoy Álvarez Maínez a decir y a cuestionar los titulares de los medios que citaron la última parte del discurso de la presidenta que decía, estamos bien y vamos a estar mejor. Y cuestiona Maínez diciendo, ¿cómo es posible que todos los medios de comunicación en un lado sincronizado utilicen ese titular? Es una cita de lo que dijo la presidenta. Pero Maínez parece que ni siquiera se ha dado cuenta que el 64% de sus simpatizantes están de acuerdo con la gestión que está haciendo la presidenta. Y yo veía muchos que decían, es que los militantes o simpatizantes de estos partidos traicionaron a sus partidos. No es cierto. Los partidos los traicionaron a ellos, porque los partidos no les están dando proyecto, no les están dando alternativas, se están quedando en los discursos vacíos. Hay cosas que cuestionar, pero siguen cuestionando y siguen utilizando discursos desde hace 20 años. Estamos en 2025, vamos al 2026, ni nos convertimos en Venezuela, ni somos una dictadura y a México le fue mejor. Se sacaron a 13.4 millones de personas de la pobreza. Las mismas calificadoras que cuestionaban las estructuras económicas o el estilo económico de la 4T, hoy son los que dicen es que sí funciona y siempre sí van a resistir hasta los embates de Donald Trump, los arancelarios. O sea, estás viendo cómo 7 años después ni nos convertimos, ni fuimos dictadura, estamos en un rumbo completamente distinto. Si la oposición quiere construir, y debería, porque es válido que haya gente que diga, por mucho que saquen a la gente de la pobreza, a mí no me convence, para mí no es suficiente, yo no les creo. Es muy válido. Esas personas necesitan a alguien que les diga, ok, esto es lo que vamos a construir, pero tienes que construir desde algo que sea real. No puedes vivir engañando a la gente, no puedes vivir diciéndoles, desde hace 20 años vamos a hacer una dictadura y si llegaba AMLO nos íbamos a convertir en Venezuela y pues yo no lo veo claro. Entonces, ahí es donde tendrían que estar. No tienen ganas, porque ese es hacer la chamba. Ese es ir a tierra, ese es hacer territorio, eso es realmente hacer un trabajo profundo, incluso crítico con ellos mismos. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué no nos funcionó? Si ya Vicente Fox salió a decir y a reconocer que, pues la neta sí, hubiera sido una muy buena idea no hacerle caso a los economistas que sugerían no subir el salario mínimo, que porque el monstruo de la inflación, si ya salió Vicente Fox, y miren, que no es el más brillante, porque la oposición se resiste a hacer algo que a todas luces ahí está. Reconocer lo que está bien hecho, construyan a partir de ahí. Pero vuelvo al punto, les da flojera, se van a lo más básico y también por eso no veo mucho crecimiento más allá de las 2 cuadras que pueden rellenar en sus marchas. Bueno, yo lamento mucho que Meme Yamel no vea la gran polarización que vivimos. Ay, cierto. Ese es el Pásame asunto. unos lentes nuevos. Sí. Ese es el asunto. No puedes tú hablar de polarización cuando existe un consenso tan fuerte, inédito, como el que se vive hoy. Es verdad que en una democracia, cuando hay un consenso así donde 78% de la población respalda a la presidenta, incluidas grandes cantidades de militantes de otros partidos, es absolutamente cierto que las minorías que no están de acuerdo son no solo respetables, son necesarias en democracia y tienen derecho a exponer sus ideas y a tratar de
echarlas a andar por los mecanismos democráticos. Pero esas minorías no tienen ningún derecho a sentirse más de lo que son y a sentir que pueden condicionar a la mayoría que se obtuvo con base en una configuración proveniente de las urnas. Bueno, eso para empezar. Yo retomo esta idea de que Fox no es muy brillante y no lo es, pero es uno de los principales ideólogos del debate público contemporáneo. El concepto que todo mundo usa de populismo, por ejemplo, no solo en la política, sino también en algunos disquetextos académicos y periodísticos, no tiene nada que ver con el rigor científico, porque populismo es un concepto con mucha historia, con mucha... con mucho debate, donde las mentes más lúcidas que lo han analizado llegan a la conclusión de que, bueno, muchas veces ha sido un fenómeno impugnador, legítimo y corrector de la democracia. Y aquí lo usan, al igual que Fox, como un arma arrojadiza para tratar de desacreditar al otro, lo cual es una bajeza anticientífica. Entonces, el gran ideólogo del concepto de populismo que hoy está en la boca de la oposición no es Roger Bartra, no es Enrique Krause, no es Martín Lutero. No es, exacto, es el señor Vicente Fox. Ahora, que hasta dónde iban a llegar si cuando todos somos Loret, si el Mayo Zambada hubiera dicho algo en contra de Morena, todos hubieran dicho somos el Mayo. Si ahorita en septiembre tiembla, todos van a decir somos el temblor. A ese nivel están. Y yo quiero decir algo que es muy importante. La configuración que tenemos hoy del poder en México, con una Suprema Corte renovada, con un Congreso con una mayoría de Morena, con un poder ejecutivo donde Morena repitió, es producto todo de dos cosas: de las urnas y de algo que PRI y PAN nunca hicieron, que fue hacer cambios institucionales con base en las reglas institucionales. Todo mundo dice es que se querían apropiar de la corte, capturar la corte. Momento, no es cierto. La configuración actual del nuevo poder judicial nace de dos cosas que siempre van a ser una apuesta, dos cosas que tú no puedes capturar tan fácilmente. La primera es el voto ciudadano, porque ninguna fuerza política hoy va a tener la posibilidad de dominar las mentes de las personas para que siempre voten por ti. Eso no puede pasar. Y en segunda, porque la gran llave para lograr esto fue a través de una apuesta democrática que todos los partidos hacen, que es vamos a tratar de ganar una mayoría calificada. Eso es muy inusual. Pero que sea inusual no lo hace nada antidemocrático, porque todos los partidos por eso compiten. PRI, PAN y PRD bueno, ya el PRD ya no, pero PRI y PAN, cada elección desearían ganar todo lo que se pueda. Y eso es lo normal, todos los partidos del mundo hacen eso. Pero es una apuesta, no es algo que nadie tenga seguro. Morena en estas circunstancias dijo, pues vamos a hacer esa apuesta y si las urnas nos dan la mayoría calificada, vamos a hacer esto. Y el resultado final va a ser que el Poder Judicial se va a configurar con otra apuesta, que es el voto ciudadano. ¿Eso es antidemocracia? Perdón, tenemos hasta hace muy poco casos de cómo se hacían las cosas. Ya el maestro Delgado decía, por ejemplo, lo que significó el Pacto por México, cómo las cosas se hicieron de manera autoritaria, callando a la oposición en el Congreso, a la izquierda opositora en el Congreso. Yo añado otro dato, también con corrupción, como lo hizo Odebrecht, sobornando a diputados panistas que de todos modos seguramente hubieran votado a favor de esa reforma. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya nadie puede cambiar las reglas con base en las reglas? ¿Para qué tenemos entonces esas para qué tenemos ya estructuradas esas guías que nos dicen si alguna fuerza política quiere cambiar algo, tiene que hacerlo así? Porque al final si se hace así es dictadura. Perdón, eso no tiene ningún sentido y me parece muy grave, porque hoy tendríamos que poner la atención
ya con esto cierro, en que esta nueva configuración del poder, nos guste o no, se logró ciñéndose a las reglas que marca, ya no digamos la democracia, sino el régimen de la transición del cual tanto se precian PRI y PAN y que nunca han respetado. Bueno, para no ir más lejos, apenas la Cuarta Transformación está aprobando nuevas reglas, nuevas instituciones. La principal era, y eso no se engañó a nadie, cuando se llamó a votar precisamente para hacer una reforma que cambiara al Poder Judicial y a la Suprema Corte. O sea, con las reglas de la democracia se vendió a los ciudadanos la idea de que para transformar la justicia era necesario cambiar la Suprema Corte y cambiar el Poder Judicial por la vía del voto popular. Entonces, una vez más, la realidad es necia, testaruda, inflexible y desmiente pues la retórica, el relato, las falacias, las mentiras de quienes hablan de una dictadura o de un régimen tiránico. Los desmiente, ellos mismos se desmienten. Cuando hace rato decía yo, a ver, vamos a examinar si tienen vigencia o no las garantías y los derechos que la Constitución consagra. Libertad de expresión. ¿Quién calla a las chachalacas, a las raqui, que son de una conducta tan burda, tan descarada la mentira, la falacia, que cuesta trabajo pensar que sean capaces de decirla, pero sí son capaces. Sí. Perdónalo, nomás añado una cosa porque es muy, muy importante. ¿Quién va a quererlos callar si cuando hablan los que se echan la soga al cuello son ellos? Pues son ellos. Censurarlos es hacerles un favor, del mismo modo que al borracho le quita las llaves de su coche para que no se haga más daño. Eso sería censurarlos. Ahora, y entonces voy a lo que recientemente declaró Vicente Fox, que reconoce que la política laboral y salarial del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue la acertada, y reconoce que él hubiera podido hacer eso. Pero es la confesión. Eso no me llama la atención. Lo que me llama la atención es que es la aceptación involuntaria del carácter de él y de su gobierno, de estar al servicio de los empresarios, de estar al servicio de las oligarquías, de estar al servicio de aquellos que le decían, tú tienes que gobernar así. Es la confesión de ser un subordinado, de ser un pelele de los grandes intereses. Entonces, me parece en ese sentido mucho más sensato el mensaje de Ricardo Anaya en la ceremonia en el Senado el día de ayer, cuando rindieron protesta a los ministros. Criticó la elección, dijo que que tenían que legitimarse en el ejercicio del cargo, exactamente como el PAN lo hizo con Carlos Salinas, nada más que si hay diferencias. No sea mañosito, Anaya. Lo sentí más hábil en ese sentido. Tomó distancia del PRI de Alejandro Moreno Cárdenas. Dice, a ver, nosotros no venimos aquí a insultarlos, vamos a decir lo que nosotros pensamos, pero aquí de frente. Creo que toma distancia, y eso también es importante. Ya no habló de dictadura, ya no habló de tiranía. Exacto. Criticó. Yo pienso que hay que advertir ese relato, porque el PAN se ha retraído y ha dejado a Alejandro Moreno Cárdenas este porro, que el porro, hay que decirlo, el porro es aquel golpeador que no tiene ideas políticas y que actúa en los ámbitos estudiantiles fundamentalmente con salvajismo a las órdenes de quien
de quien sea, por razones no ideológicas. Muchas veces la derecha confunde a los activistas con porros. No. El activista tiene causa ideológica, idea. Los porros solamente violencia. Bueno, dicho lo anterior, también no hay que perder de vista cómo van a ir también definiéndose bloques, porque al que menos realmente le puede beneficiar una conducta golpista, no diría golpista, porque el golpismo siempre viene de quien ostenta el poder público. No, la conducta violenta del PRI y de Alejandro Moreno, al PAN no le conviene. Es al que menos le conviene esa conducta. Y hace bien en tomar distancia. Alejandro Moreno Cárdenas trae su juego, pero dicho lo anterior, diría yo por último, que hace mucha falta hacer una valoración seria si lo que estamos viviendo en nuestro país es algo que nos está conduciendo, si no es que ya es, como dicen muchos, a un régimen autoritario y dictatorial, o si al contrario, hay nuevos paradigmas en el ejercicio del poder público, hay nuevas también categorías de análisis sobre lo que está pasando, y si en efecto dentro de los que siempre es perfectible, que es el régimen democrático, hace falta ajustes, incluyendo la propia reforma electoral. Y a partir de entonces podemos identificar insuficiencias, estorbos a la democracia, pero ser serios en el debate público. Lo único, concluyo aquí, yo creo que, ¿por qué no tienen propuesta el PRIAN? Porque su idea no es acreditar que son mejores a Morena y a sus aliados. En realidad el objetivo es decir, no, ellos son igual que nosotros, igual de corruptos, igual de autoritarios, igual de mediocres, igual de impunes. Ese, creo yo, a la luz de del comportamiento que han tenido por muchos años, pues no es que sean mejores, más bien hay que hacer que los otros sean, acreditar que son igual que nosotros. Y eso también es un problema. Grande. Los otros no pueden permitir que se les compare en los hechos. Sí. Muchas veces hay no solamente iguales, sino hay hasta peores en las filas de la Cuarta Transformación. Potencialmente peores, ¿no? Ya puede decir uno que hay peores, ¿eh? No, sí, también hay sus corruptillos y sus autoritarios. ¿Cómo diablos puede permitirse que en un estado como Campeche el Tribunal de Justicia del Estado esté mandándole a supervisar lo que escribe alguien con con la Secretaría de Seguridad? Eso es una aberración. Total. Sobre lo que no puede uno guardar silencio, a riesgo efectivamente de convertirse en los que ellos quieren que uno se convierta. O de lo de Pedro Aces, que no se dijo nada, ¿no? O sea, todos los señalamientos de cobro de piso, de alianza con el crimen organizado. Que hay investigaciones abiertas por parte de la Fiscalía de Oaxaca. Y no se dice nada, ¿no? O sea... No, sí. Hay que decirlo, esos tipos de personajes, esa es la Cuarta Transformación, no lo es. No, o no debe ser. Sí es porque ahí están. Estuvo ahí en el informe de la Por eso, sí, no podía decirle usted no porque pues, es diputado. Hay sentencia firme. También hay que considerar, creo yo, mientras no se encuentre culpable a alguien, pues no es inocente. Mucho margen, pero también creo que ahí es donde entraba el partido a decir, pues quién se queda y quién se va. O sea, Morena ya a través de la Comisión de Honestidad y Justicia ya fue contra 2 diputadas que estaban haciendo afiliaciones indebidas a nombre de la CATEM. Pero y luego
tiene señalamientos muy importantes y delicados sobre la cortas CATEM. Cabezas chiquitas, pero ¿y lo de arriba? El grande, que el líder de la CATEM. Ahí es donde digo, no se puede permitir que en los hechos los comparen todo el tiempo, porque entonces regresamos a la narrativa de la oposición. Primero es igualar y decir somos iguales, y después decir nosotros también podemos hacer lo mismo. Lo de los programas sociales. Los programas sociales fueron... O sea, es una estrategia también para confundir a la gente. Por eso es tan importante la congruencia siempre. Así es. Sí, ya como conclusión... ¿Por qué? Espérate, nos falta otra hora. Bueno. Iba a hablar de que ya un poquito de coherencia de parte del PAN, por lo que tú mencionabas, Álvaro, de Ricardo Anaya, porque Marco Cortés sí se entregó a los brazos de Alito, o sea, lo apantalló. Marco Cortés se entregó por completo a Alito, incluso en esos pleitos maritales publica la carta que habían firmado, ¿no? Los compromisos que habían Coahuila, hecho por Coahuila. Le jugó mal varias veces al pobre Marco Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas. Solamente él confió tanto en alguien como Alito y pues, le costó muy, muy cara esa alianza al PAN. Ese es amor. Pero o sea, iba a concluir también justo con lo de Morena, ¿no? O sea que siempre que hablamos y vemos el escenario tan risible a veces de la oposición, ese mensaje no es de Morena, entonces sigue tú en lo tuyo, confíate. O sea, creo que para las elecciones intermedias puede haber llamadas de atención, ¿no? Claro. Incluso antes de la que la sociedad observa, sí, y sanciona. Sí. Y antes de que entráramos a toda esta discusión que de lo del pleito de Alejandro Moreno Cárdenas con Oroña y lo de la Corte, el primer informe, se estaba manejando mucho dentro de Morena como pues a falta de una oposición real, inteligente, bien articulada, pues parte de la oposición iba a salir del mismo Morena, ¿no? O de Morena y de sus aliados, ¿no? Y eso creo que es un tema viniendo de voces de los mismos integrantes de Morena, que no tiene que dejarse de lado, porque, o sea, aunque en apariencia el grito de unidad está muy fuerte, la presidenta lo defiende mucho, o sea, estos comportamientos que se dejan pasar de personas que, si bien no tienen una investigación, a los ojos de todos cometen actos que no son correctos, que no van con lo que predica el movimiento. O sea, el que se dejen pasar pues también va a terminar por empezar a fracturar el partido, sin que sea necesariamente la oposición quien esté lanzando golpes duros y contundentes, ¿no? Entonces, todo esto que ocurre con la oposición desde hace años no es un llamado a Morena a que siga por el mismo camino, o sea, y un llamado a los morenistas para que también se empiecen a comportar a la altura de lo que tienen en manos, como bien lo apuntaba Héctor Alejandro, de que, pues, o sea, un partido va y quiere ganar todo, ¿no? Pero no está dado esas victorias, pero en el caso de Morena, pues la gente les ha demostrado que le sigue teniendo mucha confianza. Creo que regreso y cierro con esa parte también. Hoy Morena ya no está en la circunstancia del 2015 de tenemos que ganar y hay que buscar el perfil que nos ayude a ganar, porque hay que ganar los espacios. Hoy ya tienen los espacios, tienen la mayoría de las gubernaturas, tienen la mayoría de los congresos, tenemos un nuevo poder judicial que salió con los votos también de la ciudadanía, se consolidó un plan C y resultados ya se están dando. En 7 años ya vimos resultados. Faltan muchas cosas. Falta consolidar un verdadero sistema de salud para todas y todos. Porque claro que la lista es grande, pero ya vimos que la ruta ya existe, el camino funciona y está dando resultados. Eso pone a Morena en condiciones completamente distintas a las del 2015, 16, 17. ¿Cuáles son esas condiciones? Hoy ya no necesitas rellenar los huecos con impresentables con tal de ganar, porque ya traen percepción. Hoy tienes que buscar gente que continúe con esa ruta, que sepa qué se tiene que hacer, que tenga la vocación de servicio, que cumpla no solamente con firmar un papel de decir primero los pobres y no mentir, no robar, no traicionar, no, sino que lo haga, y también tienes que consolidar tus mecanismos y tus filtros, porque no estás exento de que se te vaya a colar cualquiera. Puede pasar. También han dicho muchas veces, no somos un partido de puertas abiertas, antineoliberal. Perfecto. Bueno, pues aplica los filtros para que de verdad tengas gente que es antineoliberal y no vayas a traicionarte a ti mismo. Hoy ya no tienes que buscar la mejor percepción. Hoy estás en una batalla por demostrar que son distintos, porque la ruta y la fórmula ya está, ya funcionó, ya da frutos. Ahí está. Muy bien. Ahora busca gente que te la haga valer y que en los hechos demuestre que son distintos para combatir la narrativa de la oposición de querer igualar.
Bueno, creo que me toca cerrar en todo aspecto el día de hoy. Justo como está de nuevo el tema Alito en la palestra. ¿Por qué me quieres acallar? ¿Ves? Perdón. Censura. Es un ejemplo de censura. Sí, en cierto, Esto sí, cierto. es lo que no se debe de hacer. Es una No, dictadura. Perdón, yo soy un epígono de la dictadura aquí. Tienen que hacer resistencia civil en mi contra. La resistencia presente. Así es. No, solamente traer la recomendación para entender el concepto de porros. Porque yo veía a esta paginilla ahí, creo, de herencia de Xóchitl Gálvez, la de Sociedad Civil México, llamando porra a Claudia Sheinbaum, cuando era ella una activista estudiantil, tal como la había definido el maestro Delgado. Hay un libro muy interesante se llama Génesis, Desarrollo y Consolidación de los Grupos de Choque en la UNAM, y lo escribió un colega de la Facultad de Ciencias Políticas, se llama Hugo Sánchez Gudiño, es el pentapichichi académico. Entonces, Es de la FES. es de la FES Aragón, así es. Entonces, él lo debe conocer Dani. Sí. Entonces, es exactamente todo lo contrario a la movilización estudiantil, con ideas, con valores, etcétera. Esos son los porros, eso es Alito Moreno, y es el comportamiento por él el de muchas voces de la oposición que se dedican a amedrentar, a intimidar, a lloriquear, a tratar de enlodar. Eso es más o menos el porrismo, ¿no? Ya con eso lo dejo porque sí me parecía interesante ahí poner este elemento conceptual en el debate. No, yo solamente para hacer un comercial, un autocomercial. Hay gente que no sabe cómo Alejandro Moreno Cárdenas es literalmente un porro. Hoy mi columna está dedicada a esta breve biografía de un porro, Alejandro Moreno Cárdenas. Y es importante porque un porro que no tiene ideas, menos ideas políticas, no tiene ideas, es una salvaje, solamente sirve para golpear, puede ser capaz de llegar ya no solamente a los golpes como ocurrió el miércoles en la tribuna del Congreso, es capaz de matar. Y él mismo lo ha dicho. Hasta a los periodistas no se les mata de un balazo, se les mata de hambre. Entonces, por eso yo digo, el llamado es a reflexionar con seriedad sobre la vida pública de México, y no con clichés, no con mentiras, no con manipulaciones, no con supercherías. Y tratamos de hacer esto siempre aquí en Radicales, pues obviamente analizando los temas que nos conciernen a todos desde una perspectiva pues periodística, pero siempre con base en los hechos. De manera que pues ya no estoy viendo para un lado y para otro, ya nos despedimos el día de hoy y muchas gracias por su compañía. Muchas gracias. Dejen su me gusta. Y likes, claro, me gusta.